Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dan cita semanalmente para estudiar la Sagrada Escritura con nosotros. Como siempre, le invitamos a formar parte de nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8, Estudios Bíblicos. Aquí evitamos dar sermones. Escudriñamos las Escrituras. Y el llamado es a que estudien con nosotros. Y por supuesto que compartan estos videos con sus seres queridos. El tema de hoy, continuamos con la circuncisión. En esta ocasión, la parte 7. Y como es nuestra costumbre, imploramos la presencia de nuestro Dios. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias nuevamente, mi Dios, te damos por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones materiales, pero sobre todo las bendiciones espirituales. Gracias por este hermoso privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación y por hacernos partícipes en colaboración tuya para que este maravilloso mensaje pueda ser conocido por muchas gentes. Suplicamos, oh Dios, tu compañía, tu dirección, tu bendición. Acompáñanos y dirígenos siempre en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, en el pasado estudio nos quedamos en que nuestro Señor Jesús, como buen judío que era y cumpliendo con la ley ceremonial y la ley tradicional, al octavo día de nacido lo llevaron para que fuera circuncidado. Y como era la costumbre, en ese mismo día fue que le pusieron el nombre de Jesús. Gloria sea su nombre. Durante todos estos estudios ya vemos que vamos por la parte 7 del tema de la circuncisión. El tema de la circuncisión fue un tema muy importante para los judíos. Y a veces uno se puede preguntar, ¿por qué la circuncisión fue tan importante para los judíos? ¿Por qué era que la circuncisión ellos no podían desprenderse de esa ley ceremonial, ritual, como era la circuncisión? Como siempre, vamos a dejar que la Sagrada Escritura sea la que conteste. En esta ocasión, vamos al libro de Génesis, capítulo 17, los versículos del 10 al 12. Este versículo lo hemos leído anteriormente, pero ahora le vamos a dar un nuevo enfoque. Y dice, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia. Este es Dios mismo hablándole a Abraham. Y fíjense que el pacto no era solamente con él, sino con toda su descendencia. Y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. El 11. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero y un extranjero, y que por lo tanto no sean del estirpe de ustedes. Lo que queremos llamar aquí la atención es que fíjense, aquí Dios mismo
el Dios Todopoderoso, alabado sea su nombre, es el que está hablando con Abraham. Y el mismo Dios le dice que la circuncisión va a ser una señal. Una señal entre nosotros, leímos, ¿verdad? Una señal entre Dios y su pueblo. Una señal. Esto es de vital importancia. Si nosotros vamos al diccionario y buscamos palabras que sean sinónimos con señal, podemos encontrar que señal puede ser sinónimo a una marca. Y puede ser sinónimo también a un sello. Es decir, que podemos sustituir la palabra señal por cualquiera de estas dos palabras. Por cualquiera de estas dos palabras. Y no se altera el resultado, o sea, no se altera el significado de la oración. Señal, como dijimos, puede ser marca o sello. Y nos preguntamos, ¿para qué sirve entonces la señal? ¿Para qué sirven las marcas? ¿Para qué sirven los sellos? ¿Saben para qué sirven? Sirven para distinguir, para diferenciar. Vamos a ponerlo por aquí. Distinguir o diferenciar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos y amigos. Si tienen lápiz y papel, por favor, vayan apuntando. Las marcas y sellos y señales distinguen, diferencia, hacen la distinción y la diferencia. Podemos en este momento hacerles una pequeña ilustración. Muchas personas cuando van al supermercado van y buscan ciertas marcas específicas. ¿Ven? Gracias a que los productos tienen sus marcas, sus sellos, pudiéramos llamarle que tienen sus señales por fuera, la gente puede hacer una diferencia entre una marca y la otra. Y hay personas que prefieren esta marca y hay otras personas que prefieren esta otra. ¿Ven? Gracias a que los productos tienen sus diferentes marcas, es que las personas pueden hacer su selección. ¿Lo ven? ¿Van viendo? Hacen la diferencia. Que esta marca no me gusta, pues la dejo allí, cojo la otra. Si todos los productos no tuvieran ninguna marca que los distinguiera, pues entonces las personas no podían hacer una selección de marcas, porque todos serían iguales. ¿Ven? Pero ahora pueden diferenciar, pueden distinguir y pueden escoger su marca favorita. ¿Lo ven? Así que debemos estar de acuerdo de que la señal, la marca y el sello distinguen, diferencian. Pero eso no es lo único que hacen. Eso no es lo único que hacen. Las marcas y sellos también le dan un sentido de propiedad. Un sentido de propiedad. Un sentido de posesión. ¿Ven? Bueno, no sé si lo escribí bien. El sentido de propiedad, sentido de posesión.
Aquellos de ustedes que son mayorcitos, así como yo, tienen que recordar, lo más seguro todavía recuerdan, que aquí en Puerto Rico, hace muchos años atrás, las personas que vivían en el campo mayormente, vivían de la agricultura. Y casi todos tenían ganado, ¿verdad? ¿Y qué hacían con ese ganado? Pues ese ganado ellos lo marcaban. ¿Ve? Lo marcaban. A veces lo marcaban en la oreja, a veces lo marcaban en un costado con una de estos calientes. ¿Y cuál era el propósito de marcarlo? Por si ese ganado se iba a pasear, se salía de sus corrales y se mezclaban con otro ganado, como por fuera todo parecen iguales, pues entonces buscaban la marca, el sello que ellos le ponían y podían entonces hacer la diferencia entre un ganado y otro. Y entonces, si alguien encontraba ese ganado en algún lugar, le veía la marca al ganado en la oreja o en el costado y decía, espérate, este ganado le pertenece a fulano de tal, porque tiene su sello, tiene su marca. ¿Ve? La marca o el sello le dan un sentido de pertenencia, de posesión, de propiedad. ¿Ok? ¿Y por qué decimos todo esto? Porque entonces, volviendo al texto, la circuncisión llegó a ser precisamente considerada como una señal distintiva del pueblo de Dios. ¿Eh? Eso fue lo que llegó a ser la circuncisión para ellos. La circuncisión también llegó a ser un sentido de pertenencia. La circuncisión señalaba que las personas que estaban circuncidadas pertenecían al Dios Todopoderoso, porque era ese Dios el que los mandó a señalarlos, a marcarlos, a sellarlos a través de la circuncisión. ¿Ven? Por eso es que los judíos, los israelitas, se sentían tan orgullosos de la circuncisión, porque la circuncisión los distinguía de los demás, y además la circuncisión les daba a ellos un sentido de pertenencia, que pertenecían al Dios Todopoderoso. Ahora yo les pregunto, esto de la señal, la marca y el sello, ¿será importante para Dios? En el fin del tiempo, cuando ya el Señor esté próximo a regresar a esta tierra, ¿será importante la marca, el sello o la señal entre las personas? ¿Quieren verlo? Vengan conmigo. Dice allí el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 7, los versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles, quienes se les había permitido hacer daño. ¿A quién? A la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello. Estamos leyendo bien, ¿verdad? Un sello. ¿En dónde? En la frente de los siervos de nuestro Dios. El libro de Apocalipsis
capítulo 9, versículo 4 dice: se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas. ¿A quiénes? A las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Mis amados hermanos y amigos, aquí tenemos que la Sagrada Escritura nos dice lo importante que va a ser la señal, la marca o el sello en el fin de los tiempos. Y nos dice que antes de que los ángeles vengan a herir a la tierra y sus habitantes, nos dice específicamente que antes que eso suceda, Dios, el Todopoderoso, va a mandar a su ángel para que ponga el sello del Dios vivo. Gloria sea su nombre. Quiere decir que nuestro Dios también tiene su sello, tiene su marca, tiene su señal. Gloria sea mi Dios. ¿Y con qué objetivo Dios va a mandar a sellar a sus siervos? ¿Quiénes son los que van a ser sellados? Dice la Escritura: los siervos de Dios, los que son fieles a Dios. Esos son los que van a ser sellados. ¿Y con qué propósito nos dice la Escritura? Hermano, lo que estamos haciendo es sencillamente interpretando lo que dice la Escritura. No estamos haciendo más nada. Estamos leyendo la Escritura. ¿Con qué propósito es que vamos, hermanos? Vamos. Usted y yo vamos por la gracia de nuestro Dios. Vamos a ser sellados. ¿Con qué objetivo nosotros, los fieles, vamos a ser sellados? Porque va a venir unos ángeles que van a herir la tierra y sus habitantes. Y para que no nos hiera a nosotros, para que pueda distinguir a los fieles, a los siervos de Dios, nuestro Dios Todopoderoso va a mandar a un ángel para que nos selle. De tal manera que todos los demás, ahí lo dice, para que hiera a todas las personas que no lleven el sello del Dios vivo. Todos los demás van a ser heridos de una manera u otra. Pero usted y yo, que somos siervos de nuestro Dios, no vamos a ser heridos. Ustedes recuerdan que antes de que el pueblo de Dios saliera de Egipto, en la última plaga, fue la plaga de los primogénitos, donde el ángel de Dios iba a herir precisamente a todos los primogénitos. Y en esa ocasión, Dios le ordenó a Moisés que le dijera a todos sus hijos, a todos sus siervos, a todos los fieles, que pusieran precisamente una marca, donde en el dintel de sus puertas, una marca, un sello, una señal. ¿Para qué? Para que cuando viniera el ángel a herir a todos los primogénitos, pudiera hacer una diferencia, pudiera distinguir cuáles eran los fieles de Dios. Y a esos fieles de Dios, esos primogénitos no iban a ser heridos. Alabado sea mi Dios. ¿Ven ustedes
la importancia de una señal, una marca o un sello. Como decíamos primero, no solamente hace distinción, sino que da un sentido de propiedad. La marca, el sello, la señal. Así que, aplicando eso al texto que acabamos de leer, significa que el ángel de Jehová, el ángel de Dios, nos va a marcar a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le pertenecemos a nuestro Dios. Alabado sea tu nombre. Y como le pertenecemos a Él, Él no quiere que nosotros seamos heridos de ninguna manera. Gloria sea mi Dios. Ya vimos que nuestro Dios tiene su sello. Les pregunto, el enemigo, el diablo, Satanás, ¿tendrá también su sello? ¿Tendrá también su marca? ¿Tendrá también su señal? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos lo conteste. Y allí, en el mismo libro de Apocalipsis, en esta ocasión, en el capítulo 14, los versículos 9 y 10, mire lo que dice. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe, ¿qué cosa? La marca de la bestia en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, así como Dios tiene su sello, su marca y su señal, el enemigo también tiene su sello. El enemigo en esta ocasión está descrito como la bestia. ¿Lo ven? La bestia. Y esa bestia, que representa al enemigo, también tiene su marca, su sello, su señal. Y así como Dios, lo estamos leyendo, no me lo he estado inventando, así como Dios va a sellar a los que son fieles a Él, el enemigo también va a sellar, a marcar, a señalar a los que son fieles a Él. Así como nuestro Dios nos va a marcar a nosotros y nos va a sellar porque le pertenecemos a Dios, asimismo el enemigo va a marcar a los que le pertenecen a Él. ¿Ve? Pero va a haber una gran diferencia. El ángel decía que era el sello de Dios para que no fuéramos heridos. Sin embargo, aquí acabamos de leer que los que lleven la marca, la señal o el sello de la bestia, representado por el enemigo, Satanás y el diablo, esos van a sufrir la ira de nuestro Dios. Van a tomar del cáliz del vino de su ira. Van a ser echados en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Terrible, ¿verdad? Terrible. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué sello o marca ustedes prefieren? ¿La de nuestro Dios o la del enemigo? Pregunta media boba, ¿verdad? Todos queremos tener la marca de nuestro Dios. ¿Les puedo hacer otra pregunta? ¿Quieren saber cuál va a ser esa marca o ese sello que nos va a distinguir a unos de otros?
¿La quieren saber? Pues si la quieren saber, como dicen en Castilla la Vieja, stay tuned. Manténganse atentos, porque en unas próximas presentaciones, cuando estemos presentando las profecías, la misma Biblia va a revelar cuál va a ser esa marca, la de uno y la de los otros. Así que le hacemos la invitación para que se mantengan con nosotros. Bueno, volviendo otra vez a lo de la circuncisión. Así que entonces los judíos realmente no estaban tan lejos de la realidad, ¿verdad? De la realidad bíblica. Para nuestro Dios sí es importante la señal, la marca o el sello. Por lo tanto, ellos se sentían muy orgullosos de tener el sello de Dios, que para esa época era la circuncisión. ¿Ve? Ese era el sello de Dios. Ellos se sentían extremadamente orgullosos por eso, por ello. Ahora, ¿qué pasa? El enemigo, el adversario, que siempre está atento a todo lo que Dios hace para tergiversarlo, ¿verdad? Para tergiversarlo o para falsificarlo. Esto es lo más que el enemigo hace. Tergiversa y falsifica todo lo que Dios hace. Pues él hizo lo que mejor sabe hacer. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer? Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Gálatas 5:9. Este texto lo hemos visto en varias ocasiones. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que no hace falta muchas mentiras. No hace falta muchas falsedades. No hace falta muchas herejías. No hace falta muchas falsas doctrinas para que el enemigo dañe todas las doctrinas, para que el enemigo dañe todas las enseñanzas. Ustedes recordarán que nosotros, cuando presentamos ese tema, ese versículo, hicimos una ilustración con los vasos de agua. Los que vieron ese capítulo, pues esa presentación, tienen que recordar. Y demostramos que no hacía falta mucho color. Lo que hicimos fue que le pusimos color a los vasos de agua. Y no hacía falta mucho color, echarle mucho color a un vaso lleno de agua para que toda el agua cambiara completamente el color. ¿Ven? Y eso es lo que el enemigo hace. Exactamente lo que el enemigo hace. Él, para lograr engañar y confundir a las personas, él no necesita introducir, como dijimos, muchas mentiras, muchas falsedades, muchas herejías, muchas falsas doctrinas, lógicamente, en la iglesia. En la iglesia. No necesita mucho. Lo que necesita es un poquito. Gotitas. Nada más que sembrar gotitas para dañarlo todo. ¿Lo ves? Así que, ¿qué fue lo que hizo con el asunto de la circuncisión? Hizo exactamente eso. Él introdujo dentro
de, de lo que era la iglesia, que en realidad era el judaísmo, los israelitas. Pero especialmente introdujo dentro de los dirigentes religiosos y usted me preguntará, ¿y por qué los dirigentes religiosos? Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo teocrático. Ellos eran bien, pero bien espirituales, bien religiosos. Ellos le hacían mucho caso a sus dirigentes religiosos. ¿Ok? Y hablando de dirigentes religiosos, y hablando de introducir falsedades, herejías y falsas doctrinas en la iglesia, quiero hacer un pequeño paréntesis. A veces nosotros pensamos que cuando la palabra de Dios menciona el mundo, se refiere única y exclusivamente a aquellas personas que están en el mundo. O sea, aquellas personas, entendemos generalmente, que se refiere a las personas que están en vicios, que están en idolatría, que están en adulterio, que están en fornicación. Pues esas personas, cuando dice mundo, se refiere nada más que a ellos. Bueno, se refiere a ellos. Y a esas personas que están en el mundo, ya el enemigo los tiene agarrados. ¿Ve? Los tiene agarrados. Claro. La palabra me dice que hay muchos que están allá, que pertenecen al Señor, que por eso es que precisamente tenemos un proyecto como este, para que también esas personas escuchen del amor y de la misericordia de nuestro Dios y vengan al redil. ¿Ven? Pero no solamente se refiere a ellos. Esas personas están al lado de acá. Están en el mundo, están al lado de acá. Pero recuerden que el enemigo quiere que todos nos perdamos. Todos. Los que están allá y los que estamos acá. Los que estamos en las diferentes iglesias. ¿Ven? Y entonces, aplicando este principio, el enemigo sabe que si viene donde nosotros y nos trata de convencer para que vayamos a los vicios, al adulterio, a la fornicación y a todas esas cosas, le vamos a decir que no. No, seguro que no, yo me quedo aquí porque yo tengo la esperanza. ¿Qué es lo que él hace? Exactamente lo mismo. Empieza a meter su levadura, su veneno poco a poco en las diferentes iglesias. Dentro de las diferentes iglesias empieza a meter las mentiras, falsedades, herejías y falsas doctrinas, bien poquito a poco, casi imperceptibles. ¿Y qué es lo que hace? Que daña la doctrina completa. Y hay veces que nosotros estamos pensando que estamos en el camino correcto y que estamos sirviendo a Dios, cuando realmente buscamos la palabra de Dios, buscamos la Biblia y corroboramos lo que nosotros creemos y lo que nosotros practicamos con lo que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no estamos tan lejos de aquellos, de que estamos también engañados, estamos confundidos, aún dentro de las diferentes iglesias. Por eso es necesario que nosotros tomemos acción y estudiemos la Sagrada Escritura. Bueno, termina el paréntesis. Seguíamos. Así que el enemigo lo que hizo fue que empezó a introducir unas ideas raras y extrañas, pero que a los dirigentes religiosos de la época les pareció muy buena. Sí, muy buena. ¿Qué fue lo que introdujo dentro del pueblo de Dios?
tomó esa señal distintiva que es la circuncisión y les hizo creer que la circuncisión era el medio de salvación. ¿Ve? Que la circuncisión era el medio de salvación, que por medio de la circuncisión era que ellos eran salvos. ¿Van viendo? Que ellos, por ser circuncisos, ellos estaban garantizados que iban a tener la vida eterna. O sea, que la circuncisión les garantizaba la salvación. ¿Lo ven? Y recuerdan ustedes ese concepto cuando en Hechos 15 vienen nuestros queridos hermanos judíos cristianos de Judea y le dicen a Pablo y a otros más: si no te circuncidas no vas a ser salvos. No. El camino a la salvación es la circuncisión. Todavía ellos pensaban que el camino de la salvación era la circuncisión. Así que eso fue lo que el enemigo le introdujo dentro del seno de la iglesia, del pueblo de Dios, que la salvación le pertenecía solamente a ellos. Es más, les introdujo la idea de que las otras naciones, por el hecho de que no tenían esa señal de que no eran salvos, ellos no se merecían la salvación. No te preocupes por ellos. Esas personas están perdidas, no te preocupes. ¿Ven? Ustedes saben que hacen un par de presentaciones atrás. Voy a empezar a borrar. Nosotros estudiamos las razones u objetivos, ¿verdad? Objetivos por la cual nuestro Dios escogió un pueblo. ¿Ven? ¿Y cuáles fueron esos objetivos? En primer lugar, el primer objetivo fue porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Eso era lo primero, ¿verdad? Lo segundo es que Dios quería que de las bendiciones que Dios les daba a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo, de esas bendiciones, ellos compartieran esas bendiciones con el resto de la población. No solamente con los judíos, sino con todas las naciones. Es decir, que ellos iban a ayudar, ¿verdad?, a todos los necesitados. ¿Ve? Ese era el segundo objetivo. Y el tercer objetivo, este objetivo lo que iba a hacer es que iba a preparar el camino, fertilizar el terreno para cuando vinieran con el tercer objetivo, ellos lo pudieran recibir. El tercer objetivo era que tenían que proclamar el evangelio. ¿Ve? Y darles a todos el mensaje de salvación. Ese era el objetivo de Dios de escoger un pueblo, ¿verdad? Porque Dios quería salvar no solamente un pueblo, quería salvar a toda la humanidad. Iba a utilizar ese pueblo como instrumento suyo para salvar a todos, llevarles el mensaje de salvación. Sin embargo, cuando el enemigo logró introducir estas ideas en medio de los dirigentes religiosos, y los dirigentes religiosos estas ideas las siguieron predicando y las siguieron publicando en todos, ¿ves? Y todo el mundo, como ya habíamos dicho previamente, habían delegado el estudio de las escrituras en sus dirigentes religiosos. Ellos no estudiaban, ellos les decían: estudien ustedes y nosotros aceptamos lo que ustedes nos digan. Ah, pues hay que hacer esto. Ah, sí, está bien, lo vamos a hacer. Lo que usted diga. ¿Ven? Porque no querían estudiar la escritura.
No les interesaba. Así que fueron fácil presa del enemigo, porque el enemigo a los únicos que tenía que convencer era a los dirigentes religiosos, porque sabían que el resto de la población le iba a hacer caso a esos dirigentes religiosos. ¿Ven? Ahora, cuando el enemigo convenció a esos dirigentes religiosos y por consiguiente a toda la nación de que los demás naciones no se merecían que compartieran su mensaje de salvación, significa que el pueblo de Dios perdió, ¿verdad? Perdió el objetivo, el punto de vista. Perdió su punto de vista, que era ayudar a las demás personas. Ya se comenzaron a ver, o sea, el concepto de la circuncisión fue muy mal interpretado, fue tergiversado completamente por el enemigo. Y ellos escucharon esa mala interpretación, esa interpretación errónea. Eso lo que llevó al pueblo judío fue a un estado a una actitud de arrogancia, una actitud de exclusivismo, una actitud de superioridad. ¿Ve? Porque ahora ellos, como estaban circuncidados, ellos eran los únicos salvos, ahora ellos se veían diferentes. ¿Ven? Y ahora ellos saben, no, nosotros somos salvos, aquellos están perdidos. Nosotros no queremos ni saber de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los cheches de la película, como decimos, ¿verdad? Así que comenzaron a ver a las demás naciones con desprecio, contrario totalmente a lo que Dios les había comisionado, que fueran precisamente a ayudar a todas las naciones. Por tal razón, el objetivo de Dios fue totalmente, completamente distorsionado. El enemigo, mis amados hermanos, fue tan efectivo al ir introduciendo esas ideas dentro del pueblo de Dios que llegaron a pensar, llegaron a practicar que ni siquiera ellos se podían acercar a nadie que no fuera judío. Ellos ni siquiera se le acercaban. Ahora, si ellos no se le acercaban, ¿cómo podían darle el mensaje de salvación? ¿Ven? Habían perdido el objetivo totalmente. Lo habían malinterpretado, distorsionado completamente. En vez de amar a sus prójimos, lo que hacían era que lo despreciaban y lo odiaban. A todo aquel que no fuera judío. Así que, fíjense lo que hace una malinterpretación de un texto. Ellos malinterpretaron el texto de la circuncisión, que iba a ser una señal. ¿Ven? Al punto de que el enemigo logró inutilizar al pueblo de Dios. Perdieron la misión completamente. Y esta actitud de superioridad estuvo vigente por muchos siglos. Inclusive cuando nuestro Señor vino a la tierra a realizar su plan de salvación, todavía esta actitud reinaba en el pueblo de Dios. Vamos a ver lo que dice allí Lucas capítulo 5 versículo 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. En esta ocasión es cuando el Señor Jesús está seleccionando a sus discípulos. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. El 30. Y los escribas y los fariseos
murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Fíjense que todavía reinaba la actitud de superioridad, la actitud de prepotencia. ¿Ven? Ahí mismo en Lucas, un poquito más adelante, en el capítulo 15, 1 y 2, dice lo siguiente: los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Fíjense el concepto que ellos tenían de las otras naciones que no eran judíos. Para ellos, como dijimos anteriormente, el concepto que ellos tenían es que ellos eran los únicos que iban a ser salvos. Es decir, que la circuncisión les garantizaba la salvación. Y como les garantizaba la salvación, pues como ya somos salvos, ya no somos pecadores. Porque los pecadores no van para el cielo. Y entonces hacían distinción: nosotros ahora no somos pecadores, los pecadores son aquellos, los que no son judíos. ¿Ven ustedes? Los gentiles. Y esa era la actitud de desprecio, de odio que reinaba en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Y uno se puede decir: pero eso eran los fariseos, los escribas, los que pensaban así, ¿ves? Porque ya los discípulos no. ¿Qué? Que los discípulos no. Vamos a ver. Dice allí en Hechos 10:28. Este es el apóstol Pedro. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. No, o sea, según Pedro, esa ley no le permitía ni siquiera visitar a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Mis amados hermanos, fíjense que aún los discípulos pensaban que era correcto que los judíos no se juntaran, no se mezclaran, ni siquiera visitaran a los gentiles. Pero hay una cosa bien que llama la atención aquí, y es la siguiente. El apóstol Pedro dice: nuestra ley. Mis amados hermanos, si nosotros vamos a la Biblia, especialmente a los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente al libro de Levítico, Deuteronomio y Números, que fue donde se registran las diferentes leyes que nuestro Dios le dio a Moisés para que su pueblo siguiera, podemos buscar una por una todas esas leyes, y no vamos a encontrar una sola que prohíba reunirse, compartir o visitar a los gentiles. No hay ninguna ley de nuestro Dios que prohíba eso. Entonces, ¿de dónde saca el apóstol Pedro eso de nuestra ley? Aquí hay un detalle bien importante. Lo que pasaba es que los sacerdotes, los
dirigentes religiosos. Los dirigentes religiosos. ¿Sabe lo que ellos hacían? Ellos a la ley que Dios, a las leyes que Dios le había dado a Moisés para el pueblo, ellos le seguían añadiendo otras leyes, supuestas leyes que no tenían nada que ver con las leyes que Dios le había dado. ¿Con qué objetivo ellos le seguían añadiendo? Con dos objetivos. El primer objetivo era obtener más control del pueblo, controlar más al pueblo. Y el segundo objetivo, para hacerlos creer que ellos eran más santos que nadie. Ustedes recuerdan el encuentro del apóstol Pablo con aquellos judíos cristianos, porque eran judíos cristianos, hermanos, no eran judíos del judaísmo tradicionales, eran judíos que habían conocido y aceptado al Señor Jesús. Ellos decían, fíjense, el apóstol Pablo, mira lo que el apóstol Pablo predicaba. El apóstol Pablo decía que somos salvos por tres cosas. Número uno, por gracia. Número dos, por fe. Y número tres, por la persona de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía que esto era suficiente para ser salvos. Pero los judíos cristianos, decían que eso no era suficiente. No. A eso teníamos que añadirle algo más. Bueno, eso tú sabes. No, el sacrificio de nuestro Señor es importante, porque imagínate, sí, hay que tener fe, por supuesto, en Él, porque Él es el Salvador y todas esas cosas. Pero yo no sé, eso como que no es suficiente. No. Nosotros necesitamos sentir que hacemos algo para merecer la salvación. ¿Ve? Hacemos algo para merecer la salvación. Y por eso era que ellos decían que la fe, la gracia de Jesucristo no era suficiente. Ellos se tenían, sí, eso era importante, pero adicional a eso, ellos se tenían que circuncidar para ser salvos. ¿Ven? Y a esa ley que ellos le seguían añadiendo es a la ley que el apóstol Pedro se refiere ahí. Porque ellos querían ser más santos que nadie. Ellos querían añadirle, seguir añadiéndole cosas para hacer, para merecer la salvación. Eso es un concepto totalmente pagano. De ahí es que vienen, ustedes saben, las penitencias. Ustedes saben lo que son las penitencias, ¿verdad? Ustedes saben lo que hacían los paganos. Los paganos eran los que se azotaban. Se torturaban ellos mismos. Se azotaban. Se arrodillaban en guayos y en cosas para hacerse torturarse ellos mismos. Ellos caminaban de rodillas de un lado a otro para que sus dioses tuvieran misericordia de ellos y ellos hacerse merecedores de esa salvación. Eso es paganismo. El enemigo había introducido el paganismo dentro del pueblo de Dios. ¿Lo ven? Había introducido el paganismo. Por lo tanto, ellos pensaban que necesitaban hacer algo más para merecer la salvación. Esas son las leyes a las que el apóstol Pedro se refiere con nuestras leyes. Bueno, ya el enemigo logró tergiversar, cambiar completamente el concepto de la circuncisión. Y usted posiblemente estará diciendo, pues ya el enemigo logró lo que quería, ya no necesita nada más. Pues ¿sabe qué?
Lamentablemente no. Todavía al enemigo le hacía falta introducir otra gran mentira dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál fue esa gran mentira? Como la mayoría de ustedes saben, desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, fue prometido el Mesías, el Salvador. Inmediatamente nuestros primeros padres pecaron. Dios Todopoderoso prometió que venía un Salvador a redimirnos. El Antiguo Testamento, mis amados hermanos, el mensaje principal en todo el Antiguo Testamento es precisamente ese Mesías prometido. ¿Lo ven? Y entonces usted dice, pues entonces lo que hizo el enemigo fue que le introdujo en la iglesia, entre los dirigentes religiosos, a que no venía ningún Mesías prometido. No. Recuerden que lo que el enemigo es suficiente con un poquito de levadura. Un poquito, no todo, un poquito. El enemigo le dijo, sí, es verdad, viene un Mesías prometido. Viene un Mesías prometido. Viene un Salvador. Ustedes saben que Jesús significa Salvador. El ángel le dijo a María, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Verdad? Por eso es que es el Salvador. Nos salva de los pecados y lógicamente de la condenación del pecado. Pues el enemigo dice, no, es verdad, viene un Mesías, sí, viene un Mesías, sí, pero él no viene a salvarlos del pecado. No sean ustedes ignorantes. Ese Mesías que viene, ese va a ser un rey político, un rey poderoso. Y ese rey poderoso, ¿sabe de qué lo va a salvar? Del yugo del imperio romano. ¿Lo ven? Ese rey los va a salvar del yugo del imperio romano. El enemigo introdujo esa idea dentro del pueblo de Dios. Y para completar la tormenta perfecta, ya hemos dicho que ellos habían delegado el estudio de la palabra de Dios a sus dirigentes. Ellos no estudiaban la palabra de Dios. Y cuando los dirigentes le dijeron, viene un rey, que el Mesías prometido, ese va a ser un rey político que nos va a liberar del yugo romano. Y no solamente nos va a liberar, va a ser un rey poderoso que va a batallar contra el imperio romano, los va a vencer y va a reinar. Y no solamente él va a reinar, sino que todos nosotros, por ser la nación de él, vamos a reinar con él. Y todo el mundo esperaba eso. Y todo el mundo esperaba a ese rey político. Por eso fue que dice el Evangelio según San Juan, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué ustedes creen que no recibieron al Señor Jesús? Porque ellos no estaban esperando un niño humilde que naciera en un pesebre. Ellos estaban esperando un rey político poderoso que los liberara del imperio romano. Por eso cuando el Señor se presentó como el rey de Israel, el Salvador, ¿ellos qué hicieron? No. Tú no te pareces en nada te parece a lo que los dirigentes religiosos nos han dicho que viene ese rey. ¿Ustedes saben qué? Todavía lo están esperando.
todavía lo están esperando. ¿Lo ven? Eso es lo que hace, y a eso ese es el resultado cuando nosotros delegamos la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios en otras personas. Por eso es que le hacemos la invitación a cada uno de ustedes para que estudie con nosotros. Estamos conscientes que en este ajetreo de vida en que estamos todos viviendo, es un poco difícil que uno de motus propio se comience a estudiar la palabra de Dios y comience a estudiar los temas, porque son un poco medio difícil, medio escabroso. No difícil, un poco escabroso, ¿verdad? Pero para eso es que nuestro Dios nos puso aquí. Escrito está, nos dio este proyecto maravilloso para que ustedes le dediquen 1 hora a la semana al estudio de la palabra de Dios con nosotros y sean ustedes mismos los que interpreten la escritura. ¿Sabe cómo? Con la evidencia presentada. Por eso, nuevamente le pedimos que formen parte de nuestro proyecto. Escrito está, Lucas 4.8. Estamos en YouTube, pueden suscribir. Estamos en Facebook también. Tenemos nuestra página y nuestro canal. Y nos despedimos con el texto tema. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Hasta la semana que viene, que Dios me les bendiga a todos y cada uno de ustedes.